Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas turcos. ¡Ay, Dios mío! Estoy que emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a zambullirnos de cabeza en un culebru superíndice 3N de aquellos, una historia que todavía me deja sin aliento y con el corazón superíndice 3N palpitando a 1000 por hora. ¿Se acuerdan de Enginak Yurek y Tuba Buyukustun? Pero obvio que su. Dos de los rostros bellos, talentosos y carismáticos de toda Turquía, dos estrellas que nos robaron el aliento y nos enamoraron perdidamente en la inolvidable Karaparao, o amor de contrabando, como la conocimos en algunos rincones del mundo. La química entre ellos, mis amores, era una cosa de locos. Era tan palpable, tan intensa, tan real, que todos, absolutamente todos los que fuimos testigos de su magia en la pantalla, creíamos fervientemente que su amor había trascendido la ficción superíndice 3N, que había saltado de los sets de grabación superíndice 3N a la vida real. ¡Ay, esos rumores, esas ilusiones! ¿Pero copyright para su superíndice 3 en realidad? Por copyright, a pesar de la pasión superíndice 3N arrolladora que desprenduan en cada escena, a pesar de las miradas que lo decuan todo y de los gestos que nos acuan suspirar, nunca llegaron a ser pareja. Misterio, misterio, misterio. Rense familia, porque hoy vamos a desentrar más menos la verdad impactante, la verdad cruda y sin filtros, de ese de esta relación superíndice 3N que prometo a ser el cuento de hadas perfecto, pero que la fama, al parecer, terminus superíndice 3 arruinando. Ajusten sus cinturones, porque este viaje va a ser turbulento. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favorcito pido, un gesto que me llena de alegría cada vez que lo veo. Si son nuevos por AQ, si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y secretos, o si ya son parte de la familia, pero a UN no le han dado al voto superíndice 3N de suscribirse, háganlo ahora mismo. No se arrepentir UN. Es gratis, es fácil y me ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido jugoso y emocionante. Y por supuesto activen la campanita. No sean tumidos. Al activarla se asegurar UN de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, secretos de celebridades que te dejar UN boquiabierto, anu copyright dotas divertidas y mucho mun s. Prometo que no se arrepentir UN. Este canal es su dosis diaria de entretenimiento y buena onda. Ahora a lo que vinimos. A desenmascarar este culebru superíndice 3N. Engin y Tuba. Dos nombres que juntos evocan genes de amor prohibido, pasión superíndice 3N desenfrenada y misterio intrigante. Su interpretación superíndice 3N en Karaparao, fue sencillamente magistral. Lograron transmitir emociones tan intensas, tan profundas, tan reales, que era imposible no creer que estaban enamorados de verdad, que lo que veíamos en la pantalla era un reflejo de lo que sentían en sus corazones. Hay el poder de la actuación superíndice 3N, o Kizud ese algo mun ese. Los rumores, por supuesto, no tardaron en surgir. Era inevitable. Revistas del corazón superíndice 3N, programas de televisión superíndice 3N, purgines web de Farundula, redes sociales de todos, absolutamente todos, hablaban de un romance secreto, de una historia de amor oculta entre los dos protagonistas. La presión superíndice 3N medio tica era brutal, asfixiante. No los dejaban respirar. Pero AQ es donde la historia se complica, donde las cosas se ponen interesantes y donde empezamos a ver las primeras grietas en el cuento de hadas. A pesar de la evidente química que derrochaban en cada aparición superíndice 3N pública, a pesar de las miradas CEU superíndice 3 cómplices y las sonrisas nerviosas, Engin y Tuba siempre negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N Romu. Tica. Siempre la misma cantaleta. Insistúan, una y otra vez, en que eran su superíndice 3 lo buenos amigos, colegas profesionales que se respetaban y admiraban mutuamente. Amigos, claro. ¿Les creo? No les creo. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, mis amores. La pregunta que nos hemos hecho todos los fans de esta pareja. Para intentar encontrar una respuesta, para tratar de entender mejor esta situación superíndice 3N tan confusa, tenemos que analizar varios factores clave. Tenemos que meternos en la mente de estos dos artistas y tratar de ver el mundo desde su perspectiva. Primero, la personalidad de ambos. Engin, como muchos de ustedes sabrán,
es conocido por ser un hombre reservado, un tipo que valora su intimidad por encima de todo, muy celoso de su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos, no le gusta ser el centro de atención superíndice 3N fuera de los sets de grabación superíndice 3N y prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y los chismes. Un hombre misterioso sin duda. Tuba por otro lado, también Copyright N es una mujer discreta, elegante y sofisticada, pero ha sido un poco mundese abierta sobre sus relaciones pasadas, ha compartido algunos detalles de su vida amorosa con el público, aunque siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. Recordemos que en el momento de grabar Cara para Au, Tuba estaba casada con el actor Onur Sailak, con quien tenía 2 hermosas hijas gemelas. Aquí tenemos el primer obstáculo, la primera gran barrera que impidió superíndice 3 que este amor floreciera. Tuba estaba casada. Tenía un compromiso, una familia. Un romance con Engin, por muy evidente que fuera para el público, por muy que todos lo desearan, ha sido un escándalo mayúsculo, un culebro superíndice 3N de la vida real que ha afectado gravemente su imagen, su reputación superíndice 3N y lo muy importante su vida familiar. ¿Se imaginan el revuelo mediático? Los titulares sensacionalistas, las críticas despiadadas, el acoso constante de los paparazzi. Una pesadilla. Algunos dirán, pero el amor lo supera todo. Cuando hay amor verdadero, nada puede detenerlo. Mis amores, el amor es una fuerza poderosa, capaz de mover montao más menos así de superar cualquier obstáculo. Pero también Copyright N es complicado, especialmente cuando hay ni más menos os involucrados, cuando hay vidas que dependen de nuestras decisiones. Tuba tenía una gran responsabilidad como madre, y es muy probable que haya priorizado el bienestar de sus hijas, su felicidad y su estabilidad, por encima de cualquier posible romance con Engin, por muy tentador que fuera. Pero eso no es todo, familia. También Copyright N hay que considerar la presión superíndice 3N constante de la fama, el escrutinio público al que N sometidas las celebridades. Cuando eres una figura pública, cada movimiento que haces, cada palabra que dices, es analizado, criticado y juzgado con lupa. Cada gesto, cada mirada, es sacado de contexto y utilizado para crear titulares sensacionalistas, para alimentar chismes y rumores. Es agotador. Asfixiante. Una jaula de oro. Engin y Tuba eran, y siguen siendo, muy conscientes de esto. Sabían que si confirmaban un romance, si daban rienda suelta a su amor, su vida se convertiría en un circo mediático. Los paparazzi los seguirían a todas partes, invadiendo su privacidad y la de sus familias. Los fans los acosarían con preguntas y exigencias. Y los tabloides inventarían historias sobre ellos, deformando la realidad y creando conflictos donde no los hay. ¿Realmente valúa la pena? ¿Valúa la pena sacrificar su paz y su tranquilidad por un amor que quizás no estaba destinado a ser? Además de ese, la fama también Copyright N puede afectar negativamente la dinámica de una relación superíndice 3N. La competencia profesional, los celos, la inseguridad, la falta de privacidad, son su superíndice 3 lo algunos de los problemas que pueden surgir cuando dos personas famosas N juntas, cuando ambos tienen carreras exitosas y N constantemente expuestos al ojo público. Es muy posible que Engin y Tuba hayan considerado todos estos factores, que hayan sopesado los pros y los contras de iniciar una relación superíndice 3N, y que hayan decidido que era mejor mantener su relación superíndice 3N en el con diéresis, vito de la amistad y la colaboración superíndice 3N profesional. Quizás se sintieron que la fama será una barrera insuperable para su amor, que la presión superíndice 3N mediática terminará destruyu copyright dolos. Pero aquí viene la parte muy jugosa, la parte que nos tiene a todos al borde del asiento. Después Copyright S de que Tuba se divorció superíndice 3 de Onur Sailak en 2017, después Copyright S de que quedó superíndice 3 libre y soltera, muchos fans, incluyo Copyright Dome, esperaban ansiosamente que finalmente se diera una oportunidad con Engin. La esperanza renacua como el ave fu Copyright Nix. Volvamos a ilusionarnos con la idea de verlos juntos, felices y enamorados. Pero para decepción superíndice 3N de todos, eso nunca sucedió superíndice 3. Nunca. Un balde de agua fría. ¿Por qué copyright? Esa es la gran pregunta. Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas.
Algunos dicen que Enjin nunca superó superíndice 3 su miedo al compromiso, que prefiero a mantener su solterua y su libertad, que no quiero a ataduras ni responsabilidades. Otros afirman que Tuba ya ha seguido adelante con su vida, que ya ha superado su flechazo por Enjin y que no estaba interesada en iniciar una relación superíndice 3N con U con diéresis copyright L. También copyright N se rumorea, y esto es un chisme de alto calibre, que la agencia de representación superíndice 3N de ambos les aconsejó superíndice 3, o mu ese bien les prohibió superíndice 3. Iniciar una relación superíndice 3N amorosa, para no afectar su imagen profesional, para no dar más menos a sus carreras. Imaginen. La agencia dice copyright doles, chicos, son demasiado valiosos como individuos, son estrellas que brillan con luz propia, no queremos arruinar sus carreras con un romance fallido con un escu, da lo medio tico. Q copyright fruo. Q copyright calculador. La verdad, familia, es que nunca sabremos con certeza Q copyright pa su superíndice 3 realmente entre Enjin y Tuba. Nunca sabremos si hubo amor verdadero, si hubo miedo, si hubo presión superíndice 3N o si simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo único que sabemos con certeza es que Enjin y Tuba siguen siendo amigos, que se respetan y se admiran mutuamente, y que han trabajado juntos en varios proyectos de SPU Copyright S de cara para AUK, demostrando que su química sigue intacta. Su química sigue siendo innegable, pero su relación superíndice 3N se ha mantenido estrictamente profesional, alejada de los romances y los chismes. ¿Fue la fama la que arruinó superíndice 3 su amor? Es muy probable. La presión superíndice 3 en medio urtica, las expectativas del público, los compromisos profesionales, la falta de privacidad, todos estos factores pudieron haber contribuido a que Enjin y Tuba decidieran no llevar su relación superíndice 3 en MU, ese ayudo de la amistad, que prefirieran proteger su intimidad y su paz mental antes que arriesgarse a vivir un romance bajo el ojo público. Es una historia triste sin duda, pero también copyright N realista. A veces, mis amores, el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son demasiado difíciles de superar. Y a veces simplemente no es tú destinado a ser. Pero no todo es tú, perdido, nunca hay que perder la esperanza. Siempre tendremos cara para AUK para recordar la pasión superíndice 3N, la química y la magia entre Enjin y Tuba. Siempre podremos revivir esos momentos inolvidables en la pantalla, suspirar con sus miradas y show más menos ar con un final feliz que nunca llevo superíndice 3. Y Q copyright N sabe quizu dese al buen dúa, en un futuro lejano, las estrellas se alineen, los astros conspiren y ellos finalmente encuentren el amor que todos esperábamos. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este chismecito jugoso. Hoy desenterramos la verdad impactante o al menos una parte de ella, de trudese de la relación superíndice 3N entre Enjin Akurek y Tuba Buyukustun. Vimos CU superíndice 3 mo la fama pudo haber arruinado su amor, o al menos, impedido que floreciera. Analizamos los obstáculos, las especulaciones y los rumores que rodearon esta relación superíndice 3N, tratando de entender por qué copyright nunca llegaron a ser pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta traerles estos dramas y secretos de celebridades turcas, me apasiona compartir con ustedes estas historias que nos hacen show más menos reur y a veces, también copyright N llorar. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Enjin y Tuba alguna vez estuvieron enamorados? ¿Creen que la fama fue la culpable de que no fueran pareja? ¿O creen que simplemente no eran el uno para el otro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus opiniones y sus chismes. No sean tímidos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de los dramas turcos, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles ese chismes, ese secretos y ese sorpresas. Gracias por estar aquí conmigo, familia. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y no olviden seguir show más menos ando con el amor.